2. Hablamos de del quinto, básicamente quinto ciclo. Tenemos el código 05364, el año, en este caso 2023. Igual con 2021, 2023, pues básicamente no ha cambiado pues lo que es el programa. Acá tengo el nombre del docente. Jóvenes, en este caso en particular tengo el nombre del docente de la jornada nocturna, pero pues manejamos los mismos temas. No habría ningún problema acá. Bueno, acá tenemos una pequeña descripción del curso de Microeconomía 2. Este curso está diseñado para proporcionar a los estudiantes las herramientas del análisis microeconómico moderno. El curso de Microeconomía 2 inicia con el estudio de la teoría, en este caso, de la teoría de la producción, tanto en un corto como en un largo plazo. Bueno, entrando un poco en materia, más que todos mis alumnos, ¿verdad? Porque no sé si, bueno, todos tienen que saber esto. Jóvenes, díganme qué entienden ustedes por un corto y largo plazo. Claramente, hablamos de la teoría del productor. Cuando yo expliqué la teoría de costos, la amarré mucho con la teoría del productor. Jóvenes, díganme qué es un corto y qué es un largo plazo. Obviamente, dentro de la teoría económica. Dígame qué es un corto y qué es un largo plazo. Dije, ¿verdad? Sí, Wilson, dígame. ¿Qué tal, Lick? Buenas tardes y compañeros, buenas tardes también. Para mí, en la teoría económica de la producción, tanto como en corto como en largo plazo, es el tiempo en donde se pueden hacer cálculos de tanto de ganancias como de inversiones, ¿verdad? Bueno, pero en particular hay algo bien importante, ¿verdad? Dentro del corto y largo plazo. Hablamos de los insumos, ¿verdad? Hablamos de lo que es, jóvenes. Bueno, ¿se acuerdan ustedes que hablamos un poco sobre estos dos insumos, que es capital y trabajo? ¿Se acuerdan? Sí. Aquí Miriam, creo que Miriam creo que llevó, usted llevó microeconomía en la noche, ¿verdad? Con el Lily Catson. Sí, entonces ya creo que sí o no, bueno, dice. Entonces, corto plazo, vean aquí, joven, corto cuando solo tiene dos insumos de producción. Vean, pues, no están así bueno, algo así como le dijo Miriam, pero vean, pues, jóvenes, en el corto plazo, jóvenes, solamente un insumo es fijo y otro es variable, ¿se acuerdan que decía yo? Tengan mucho cuidado, jóvenes, a la hora de venir en la teoría económica en un corto y largo plazo, porque algunos pueden pensar que es de menos de un año, un corto plazo, ¿verdad? Y largo plazo es que es mayor de un año, ¿verdad? Es distinto el tiempo, ¿verdad? En un corto plazo, jóvenes, asumimos que manejamos dos insumos. Obviamente hablamos de capital y trabajo. El capital en este caso, pues sería un insumo fijo y el trabajo un insumo variable en el corto plazo. Y en el largo plazo, pues ya ambos insumos ya son variables, ¿verdad? Jóvenes, ¿a qué me refiero con variables? Bueno, en este caso, pues obviamente van cambiando, ¿verdad? Sí, van aumentando, van disminuyendo o viceversa, ¿verdad? Igual no se preocupen, obviamente esto lo tenemos que ir viendo poco a poco en el transcurso del curso. Bueno, una redundancia, ¿verdad? Bueno, entonces hay que tener cuidado aquí, jóvenes, en distinguir lo que es un corto y largo plazo. Jóvenes, claramente en un corto plazo hablamos de que tenemos dos insumos, capital y trabajo. En este caso, el capital es un factor fijo y el trabajo es un factor variable. Jóvenes, no quiere decir y no significa que el capital en alguna economía puede ser variable y el trabajo puede ser fijo, ¿sí? Puede pasar y se puede dar. Pero nosotros para trabajar en el curso vamos a asumir, jóvenes, de que el trabajo es el variable, ¿verdad? Y el fijo es el capital. Y en el largo plazo, pues ambos factores pues son variables. Van cambiando, ¿verdad, jóvenes? Van cambiando, ¿sí? Bueno, jóvenes, si se dan cuenta, esto lo manejamos en la teoría de costos. ¿Se acuerdan que les explicaba? Bueno, jóvenes, por ejemplo, viene una empresa y tiene la empresa A, ¿verdad? La empresa A viene y viceversa. Vimos la parte de esa economía, ¿se acuerdan, verdad, jóvenes? Sí, economía de escala y viceversa.
Entonces, básicamente lo que vemos en microeconomía 1 lo voy a jalar yo acá, en micro 2. ¿Sí? Jóvenes, van a ser muchas cuestiones muy análogas. Van a ser análogas, jóvenes, bastante análogas. En el sentido de que si ustedes me entendieron la micro 1, la micro 2 va a ser como que pan comido, ¿verdad? Solamente que con algo en particular, que vamos a ver cálculo nada más. ¿Sí? La parte de cálculo. La parte analítica, usted ya tiene la intuición. Ya tiene la intuición de la micro 1. ¿Sí? Entonces aquí se van a dar cuenta de lo siguiente. Vamos a seguir leyendo y se van a dar cuenta que vamos a trabajar con cosas bastante análogas. Dice jóvenes, acá, tanto en el corto como en el largo plazo, en ambos escenarios el análisis se enfocará en determinar los niveles óptimos de combinación de factores de producción utilizados en el proceso productivo. Jóvenes, porfa, en la parte económica nosotros siempre buscamos optimizar, ¿sí? Optimizar, ¿sí? Siempre, jóvenes, buscamos la parte de optimización. Eso es lo que buscamos nosotros. Sí, compañera, ¿alguien tiene encendido su micrófono? ¿Tienen alguna duda? No, licenciado, lo estaba probando aquí. Ah, bueno. Gracias. Bueno, entonces, jóvenes, acá, en ambos escenarios, tanto de corto como a largo plazo, buscamos una parte de optimización, ¿verdad, jóvenes? Optimizar siempre, nosotros somos economistas, buscamos optimizar. Entonces, ahí claramente, jóvenes, yo voy a meter un poco de la teoría de cosas, acá claramente, ¿sí? No tan así tan a grandes rasgos como es en microeconomía 1. Bueno, en microeconomía 1 tampoco lo vimos tan tan detalladamente, pero pues tenemos la intuición, que eso es lo importante. Bueno, ahora jóvenes, tenemos, seguido a ello, se analizarán los determinantes de las decisiones de los individuos relacionadas a la oferta de trabajo en el mercado de factores productivos, así como las decisiones de inversión en el mercado de capitales. Bueno, aquí vamos a ver un poquito de la teoría de la distribución, ¿verdad, jóvenes? Vamos a ver un poquito de mercado de trabajo. En estos temas se descomplica mucho, jóvenes, porque viene la parte de cálculo un poquito más pesada, ¿verdad? En esta parte del mercado de trabajo. Luego tenemos, finalmente, en el curso de microeconomía 2 se realizará una revisión de los conceptos básicos del modelo de equilibrio general, enfatizando para ello los teoremas de bienestar. Bueno, una noticia, jóvenes. Lamentablemente, en el curso de microeconomía 2 no cubrimos todo el contenido. No da tiempo. Y se dan cuenta cuando vemos avanzando que no nos va a dar tiempo. La teoría del productor, jóvenes, nos abarca un 75% del curso. Entonces no nos da tiempo. No nos va a dar tiempo, jóvenes. Pero pues ya ustedes van a tener una concepción de lo importante. A los nuevos economistas que pues van a venir, obviamente, después que ustedes pues sí van a llevar esta parte, que es la parte de del equilibrio general, jóvenes. En el sentido que van a llevar microeconomía 3. Ustedes no, ¿verdad? Ustedes llevan micro 1, micro 2, macro 1, macro 2, macro 3, ¿verdad? En cambio, los nuevos economistas no. Van a llevar micro 1, micro 2 y micro 3. Ustedes ya no. Pero pues, y en micro 3 ya metemos un poquito más conceptos importantes. Bueno, jóvenes, ahora venimos con el objetivo general. Al finalizar el curso de microeconomía 2, el estudiante estará en la capacidad de comprender, analizar e interpretar la naturaleza de las decisiones económicas de los agentes individuales. O sea, jóvenes, hablamos de firmas y hogares, o sea, jóvenes, empresas y hogares o familias, como ustedes quieran llamarlo. Al fin y al cabo, pues, es lo mismo, ¿verdad? Mediante el estudio de los modelos que explican el comportamiento económico de los individuos basados en el principio de racionalidad, asimismo, el curso busca dotar al estudiante de los instrumentos que le permitan relacionar y aplicar los contenidos desarrollados en clases como elementos de la realidad económica. Tenemos objetivos específicos. El estudiante estará en condiciones de conocer, analizar e interpretar la forma como se realiza la producción de bienes y servicios, así como la manera en que se remuneran los factores de la producción, es decir, la determinación de su precio en el mercado de factores.
El estudiante puede analizar la producción tanto en el corto como en el largo plazo y determinar el óptimo de producción basado en modelos de equilibrio parcial. Asimismo, será capaz de interpretar la forma de producción de una empresa mediante el análisis de parámetros de una función de producción. El estudiante estará en capacidad de explicar los determinantes de la oferta y demanda en el mercado de factores de la producción. Y tenemos, el estudiante estará en la capacidad de analizar, interpretar y emitir juicios de valor en torno a las teorías del equilibrio general y la economía de bienestar en su concepción subjetiva. Finalmente, el estudiante será capaz de interpretar los teoremas de bienestar desde una perspectiva teórica y su contraste con la realidad económica. Bueno, esos son objetivos que claramente vamos a ir desenvolviendo o desarrollando en el transcurso obviamente en el transcurso del curso, ¿verdad, jóvenes? Tenemos, vean, la parte de programación, jóvenes. Número 1, tenemos objetivos, alcances y campo de estudio de la microeconomía, que eso es fundamental, eso es lo primordial, ¿verdad, jóvenes? ¿Sí? Ya saben ustedes que la teoría económica, cómo se divide, ¿verdad? La parte de la teoría económica se divide en micro y macroeconomía, entonces claramente tenemos que, vamos a analizar en particular pues, la parte de la rama de la teoría económica por la parte microeconómica. Obviamente el estudio de los agentes en forma individual, ¿verdad? En este caso hablamos de agentes, hablamos de empresas y familias, o jóvenes, firmas y hogares, que es, al fin y al cabo, lo mismo. Luego tenemos la teoría de la producción. Acá es cuando ya entramos un poquito más en materia. De aquí como les digo, aquí donde abarcamos bastante jóvenes, bastante tiempo del curso. Acá, como ustedes se van a dar cuenta, vamos a abarcar mucho tiempo. Y eso es bien fundamental. Entonces aprovechen ese tiempo, jóvenes, para resolver sus dudas, porque se van a dar cuenta que si ustedes aprenden bien esta parte de la teoría de la producción, pues claramente cuando vayan ustedes la parte de la oferta, de la parte eh, de la teoría de la distribución, de lo que es el mercado de trabajo, pues básicamente es análoga, porque lo que se trabaja. Teoría de la producción. La empresa como unidad económica productiva. Tenemos el 2.1. La función de producción de corto plazo. Bueno, jóvenes, aquí vamos a una función en particular. Ustedes ya vieron funciones, claramente aquí vamos a ver que la producción va a estar en función de qué, jóvenes, va a estar en función claramente, pues en este caso de capital y trabajo, pero como obviamente el capital es un factor fijo, pues ahí se queda como tal, pero básicamente va a estar en función entonces de qué, del trabajo, ¿verdad? Porque el trabajo va a ser una variable que me va a dictar, jóvenes, ¿sí? Que me va a dictar, o me va a determinar mi nivel de producción. Jóvenes, ¿qué creen ustedes que pasa en la producción a medida que yo incremento unidades adicionales de trabajo? ¿Qué creen ustedes que pasa con la producción? A medida que ustedes incrementan unidades de factor trabajo, ¿qué pasa con su nivel de producción? ¿Aumenta, disminuye, se mantiene? Hablen mucho, no tengan pena, ahí está el micrófono. ¿Aumenta? Licenciado. Aumenta. Y ustedes pueden seguir aumentando infinidad de trabajadores. ¿O no? No, porque el capital es fijo. Exacto, con el capital de fijo. Entonces hablamos de una capacidad instalada, jóvenes. Obviamente, la parte de una planta tiene una capacidad. Por ejemplo, puede tener una capacidad hasta 10 trabajadores. ¿Sí? ¿Qué creen ustedes que pasa si yo vengo y contrato o sobrepaso la cantidad de 10 trabajadores, jóvenes? ¿Qué creen que pasa con mi producción? ¿Aumenta o disminuye? ¿Disminuye el IC? Exacto, ¿verdad, jóvenes? Claramente lo que dice Wilson, ¿verdad? Obviamente va a disminuir su producción, ¿verdad? Es como a veces, ¿verdad? Hablábamos, bien importante, ¿verdad, jóvenes? Eh, Cuando arman ustedes grupos de trabajo, ¿verdad? Y a veces, pues, hagan de cuenta que el grupo, solamente 5 computadoras, son 5 personas, ¿verdad, jóvenes? Una para cada computadora. Viene el leak, metan a alguien más, ¿verdad? Pero él no tiene computadora. Bueno, viene el leak, metan a alguien más.
no tenía computadora. La cosa es que meten a tres